El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, nos estamos encontrando en Diálogos, Democracia TV y 920 AM, la radio de la gente. Estamos, como les habíamos anticipado desde el día de ayer, con Patricia Terán y Edwin Johnson. Los dos son candidatos en las primeras listas, en el primer puesto de las listas de Parlamento Andino. Este organismo del antiguo Acuerdo de Cartagena, convertido en el Pacto Andino ahora, que todavía tiene un funcionamiento. Vamos a ver qué propuestas tienen. Patricia Terán encabeza la lista en representación del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, las listas 6, y Edwin Johnson encabeza la lista 3 del Partido Sociedad Patriótica, en donde encabeza también la lista nacional el señor Coronel Lucio Gutiérrez, y el candidato a la presidencia, en el caso del doctor Johnson, es el embajador y doctor Patricio Zuquilanda. En el caso de Patricia Terán es la doctora Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano. Hechas las presentaciones, yo diría a ninguno de los dos personajes que nos acompañan ahora necesita mayor presentación, pero creo que podemos ir descubriendo algunas cosas. En primer lugar, antes de ir al tema del Parlamento Andino, ¿qué les motiva participar en política? Y claro, ¿cuáles van a ser ya sus acciones en campaña? Así es que, dicho esto, bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos. Pati, un rostro permanente en la televisión y en la radio, ¿no es cierto? Y yo decía, le diré Pati al aire. Sí, bueno, Pati Terán, por favor, Patricia Terán. Claro. ¿Qué te motivó? ¿Cómo consiguen el Partido Social Cristiano, la doctora Viteri, que tú encabeces una lista, y que entres a la política, o sea, que pases al otro lado? Normalmente has estado o presentando las noticias o haciendo las preguntas. Ahora te va a tocar responder. ¿Qué te motivó? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Francisco, embajador, un gusto también compartir con usted. Creo que mi despertar fue un poco general con todo lo que ha sucedido en la población, en la ciudadanía, en los ecuatorianos en estos últimos años, ¿no? Y no estoy hablando penosamente de hace una década, pero sí en estos últimos 3 y 2 años que se ha visto agravada la situación económica del país. Precisamente en mi rol de comunicadora, de hacer un noticiero de opinión, he tenido la posibilidad de irme informando de manera fehaciente, verdadera, real, de cuál es la problemática del país. Y he tenido la posibilidad también de hacer entrevistas a los dos bandos, tanto a la oposición como al oficialismo. Y dije, es el momento adecuado. Hubo el acercamiento con Partido Social Cristiano, concretamente con el abogado Nebot, y me dijo, ¿qué te parecería entrar con nosotros a trabajar por el país? Y dije, por supuesto, es el momento adecuado de hacer un cambio radical, dramático, positivo, por el bien de los ecuatorianos. ¿Tú te identificarías con la tendencia ideológica, o que la tiene, o que la encasillamos a veces los comunicadores o los que hacemos análisis político, al abogado Jaime Nebot? ¿Y qué diferencias encontrarías entre Jaime Nebot y Cintia Viteri? Yo creo que un poco Jaime Nebot ha tenido pues su presencia definitivamente en la política, en el quehacer nacional y concretamente a través de la alcaldía de Guayaquil, pero a mí lo que más me llamó la atención fue precisamente la propuesta de Cintia Viteri. Eso, como una mujer que ha estado inmersa en la política, en el Congreso, en la Asamblea, y no solamente en su rol de mujer, sino también de personaje y de persona valiente, y se ha adentrado en
en la problemática política y social de nuestro país. Entonces, cuando ella dijo, vamos a romper un poco esos paradigmas de que usted es de izquierda, de derecha, de centro, y vamos a formar un equipo que además está integrado por personas de diferentes ámbitos, ¿no? Que se han desempeñado y nos hemos desempeñado en diferentes tareas para sacar este país adelante. Ese fue en ese momento mi motivación, y dije, he estado yo tras los micrófonos durante casi 30 años. Vamos a dejar los micrófonos. Es momento de ser proactiva. Hay que trabajar por eso. Entonces ahí me sentí motivada. Bueno, y es más o menos un caso parecido, diríamos, en el caso de Patricia. Ha estado permanentemente en la comunicación, pero usted ha hecho una carrera, doctor Johnson, en cambio en la diplomacia. Veía en su currículum desde jovencito, comienza, claro que como usted mismo reconoce ahí en el discurso, la mayoría de edad era a los 21, pero usted comenzó a los 19, no, ahora fíjese, habría comenzado a votar desde los 16. Termina una carrera diplomática, y que es porque el candidato a la presidencia, el doctor Patricio Zuquilanda, es también un embajador de carrera, el que le motiva a participar en estas elecciones. Usted fue ya secretario general en la Cancillería con él. Así es. Por lo tanto, hizo amistad con el coronel Gutiérrez. ¿Qué le motivó? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy complacido de tener estupenda compañía para poder conversar de una forma seria y profunda. Y muchas gracias por esta invitación a usted, Francisco. Sí, en realidad, como usted dice, yo comencé a los 18 años, cuando era menor de edad. Tenía que tener permiso de los padres, así que entré como meritorio y pasaron pues los años. He pasado por todas las categorías, por todos los pisos. Hizo la carrera diplomática. Absolutamente. ¿No? Entonces me vi forzado finalmente a retirarme con anticipación de unos años, a mi regreso de la última misión que estuve, como les contaba, en Egipto, una misión estupenda. Desde luego representando al Ecuador siempre es un honor. Así que me formé en esa lid de representación, de defender los derechos del país, lo cual me enorgullece y estoy satisfecho, le digo, porque una de las cosas cuando son embajadores de carrera, como es su caso, los gobiernos de turno tienen un peso especial, o en estos 10 años es que hemos sentido ese peso especial del gobierno de turno. Mire, yo he pasado, a la experiencia que me remite. Sí, voy a la experiencia. En realidad, en estos años, 46 años ininterrumpidos, que no salió para nada, he pasado por gobiernos desde el doctor Velasco Ibarra, la Junta Militar con el general Rodríguez Lara, y todos los demás gobiernos democráticos. Y del retorno del 79. Y le digo con experiencia personal, yo nunca tuve ese ejemplo de decir, pues, hay una injerencia de parte del Ejecutivo en tal o cual aspecto dentro de la diplomacia. No, han sido siempre muy respetuosos, porque se ha respetado siempre la carrera, lo que lamentablemente en estos últimos 10 años, como dicen, no se lo ha respetado, sino una institución seria que representa los intereses del Estado, no los intereses de una ideología ni de un partido político. Entonces ahí está la diferencia. Pero se sentía a ratos, y el discurso del presidente Correa echaba mucho hincapié, hasta calificarles nuevamente de momias cocteleras. Que era una especie así como una institución media aislada del país, y no este concepto que usted dice es la representación del país. Claro, es la representación auténtica de la personalidad del Estado ecuatoriano en este caso frente a los otros países que conforman la comunidad internacional. Entonces es muy, muy delicado para uno, ¿no es cierto? O sea, tiene que seguir los lineamientos del gobierno de turno y tener la habilidad de tener una base de país, sería entonces. Exactamente. Que son, como le decía, los intereses permanentes de un Estado, en este caso del Estado ecuatoriano, ¿no? Doctor Johnson, ¿usted es de aquí, de Quito? ¿Nació aquí en Quito? Yo nací en Riobamba, es decir, mi familia viene a ser de Riobamba, en el Ecuador, ¿no? Claro. Mi madre es de Riobamba, desde la fundación de Riobamba. Entonces, yo soy riobambeño realmente, venimos aquí cuando yo tenía 11 años. ¿Estudió aquí en la escuela y el colegio? Yo estudié en el colegio de los Salesianos en Riobamba, y en la secundaria comencé aquí la secundaria con los hermanos cristianos de la Nacional La Salle. Usted es lasaliano, se graduó ahí. Ahí me gradué, sí. Y Derecho estudió en la Universidad Central. ¿Cómo no? En esa época de la Universidad Central era mucho más contestataria. Desde luego. ¿Usted creería, ya desde esa experiencia suya de haber sido de la Universidad Central,
que la propuesta educativa andina, no se olvide que tenemos ahí una universidad que ya forma parte de la estructura del Pacto Andino, deberíamos promocionarla ¿cómo? Mire, lo que yo pienso es realmente fundamentarme en las propuestas del gobierno actual, a través del candidato mismo, que es el doctor Patricio Zuquilanda, y de los líderes, en este caso, pues de Lucio Gutiérrez, que lo que perseguimos en este aspecto es recuperar la imagen parlamentaria de este instituto funcional de la estructura andina subregional. Que no sea más un botín político. Hemos visto en el devenir de los últimos meses el problema que aconteció en la universidad y realmente asombra a todo el mundo, a todo espectador. O sea, respetar la estructura y que funcione la estabilidad que de la organización institucional, y no que sea un acuerdo político. Exactamente, un botín político, como aconteció con la designación del rector, que prohíben estatutariamente, yo no sé cómo, que se le designe, se le nombre a un exalumno, por ejemplo, cuando que tenía ahí su doctorado, claro, pero maestrías en otras también. Bueno, Pati, sí, en ese tema sí es importante, precisamente comparto con el embajador, se trata de despolitizar la educación en general, más aún estamos hablando de una universidad como es la Universidad Andina, que precisamente está integrada por el Parlamento Andino. Aquí hemos visto que precisamente por motivos políticos fue lo que sucedió con el nombramiento del doctor Montaño, y que luego pues se desvirtuó porque no estaba quizá alineado a las políticas de nuestro gobierno. Entonces luego se buscaron algunos mecanismos para destituirlo y finalmente se nombró al doctor Breil. Yo creo que ahí tenemos que ser enfáticos y categóricos. Las universidades, cualquiera que sea, tienen que ser independientes. También la toma de decisiones en cuanto a la elección de rectores tiene que surgir de la misma universidad. O sea, respetar la autonomía. Respetar la autonomía universitaria es fundamental. Y sobre todo en el contexto andino. Claro, el tema de los aportes, que en un momento dado también por parte de este gobierno dijeron ya no les vamos a apoyar. Entonces eso también se tiene que hacer, se tiene que restituir, se tiene que restablecer y tiene que ser de una manera hasta mecánica. Pati, una cosa que no te pregunté en la primera era, ¿tú naciste en Quito o vienes desde la provincia de Imbabura? ¿Puede ser? De ninguna. De Cotopaxi. ¿Naciste en A dónde? ver, les voy a hacer, ya, ahí está. Como dice el embajador Johnson, dice, bueno, así de lo local yo soy riobambeño. Cuando a mí me preguntan, claro, pero Johnson, ¿de dónde es? ¿De Nueva York? ¿De Londres? No, de Riobamba. Bien, bien. Pati, está. por favor. A ver, esta es la confidencia. Sí. Yo nací en Argentina. Sí, mi padre era ecuatoriano, mi mamá argentina. Mi papá se fue a estudiar a la Argentina y vivió allá 15 años. Se enamoró de mi mamá y ahí se quedó a vivir. Y yo nací allá, pero vine al año de edad y tengo la doble nacionalidad. Claro, entonces soy como ecuatoriana por nacimiento, consta en mi cédula de identidad. ¿Tu padre era de los Terán de Imbabura o de los de Cotopaxi? No, de Tungurahua y de Imbabura. Bueno, sí, los dos grupos, tienes razón, que claro, relacionados con los dos sectores. Están en esto a los que nos gusta un poco ir siguiendo los apellidos, claro, por qué que provincia van. Y bueno, yo tuve la suerte a través de mi padre, que trabajó en la misión andina, no sé si ustedes se acuerdan. Él era un socialista, pero un socialista convencido. Y él trabajaba como tal, es decir, nosotros viajamos por el país, fuimos diplomáticos, pero dentro del Ecuador. Pero con el profundo sentido social. Mi padre trabajaba directamente con las comunidades indígenas, así que tuve la posibilidad de vivir en Riobamba, en Ibarra, en Guano inclusive. Y eso sí nos dio una... Exacto, en todos esos lugares te generó eso una visión de país, las diferencias que existen por regiones, por ciudades, esto mismo que topábamos de la educación, esta falta de integrarle todavía a la sociedad, esa visión. Sí. Claro, fue absolutamente enriquecedor, ¿no? A pesar de que hoy por hoy
no compartiría esos principios ideológicos con mi papá, pero porque yo le vi sufrir, porque él sí los ejercía, es decir, los defendía y vivía como tal. O sea, no estamos hablando de tener el dinero o toda la fortuna y decir yo soy socialista. No. Él lo o sea, vivía como tal. No era de los socialistas que tenían la plata para ser socialista. Imagínense qué maravilla, ¿no? Y para hacer además grandes campañas, en fin. No, al contrario, y claro, me dio una visión totalmente diferente desde que yo era muy niña. ¿Cómo te definirías ideológicamente? Yo pienso que no me podría decir que soy ni de derecha ni de izquierda, pero actualmente ahí siento que la democracia es fundamental y eso es lo que tenemos que promover y tenemos que luchar por ella, por recuperar la democracia en nuestro país. Y yo creo que esa ha sido la posibilidad que me brinda precisamente el Partido Social Cristiano a través de esta candidatura al Parlamento, de dejar de lado estas ideologías que lo único que han llevado, hemos visto esta última década, es que al que la gente sea más pobre, que la vida esté más cara y que haya más inequidad, contrariamente al discurso que hemos escuchado, ahora vemos que hay absoluta inequidad. Doctor Johnson, ¿cómo define usted la sociedad patriótica ideológicamente para que le hayan convencido a usted, que es un diplomático de carrera? O ya se hizo amigo antes del coronel Gutiérrez y del embajador Suguilanda. Desde luego, sí, claro. Tuve contacto porque yo serví en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con Patricio Suguilanda como canciller, yo fui viceministro, antes había estado como subsecretario inclusive. Y realmente sí me ha convencido porque es un partido claramente nacionalista, que primero dice el Ecuador, los intereses del país, el Ecuador segundo y siempre el Ecuador. Entonces, eso yo creo que me inspiró para poder compartir con ese sueño, para sacarle al Ecuador de todos los problemas que sabemos que tenemos ahora actualmente, ¿no es cierto? Falta de educación, la vida absolutamente cara, trayendo a personas que no son ecuatorianas para que reemplacen a los profesionales ecuatorianos, por ejemplo. Todas esas cosas hay que cambiarlas, hay que ponerles en orden. ¿Usted le tocó trabajar con el actual canciller Long? ¿Trató con él algo o no? No. ¿Usted ya salió cuando ya lo estaba, nombraron? es decir, desde que regresé del Ecuador ya estaba prácticamente afuera porque no me querían en la no lo querían seguramente. Ahí. Y eso que le traían del Cairo, decíamos hace un momento, le mandaron al Cairo textualmente. Exactamente. Pero cuando regresó, no trató entonces con él, pero trató con el ahora ministro de Defensa, el señor Patiño, ¿no? Tampoco. Entre el coronel Gutiérrez y el actual gobierno, ¿usted qué diferenciaría en el manejo diplomático? Sobre todo en la seriedad, yo creo, en el aspecto diplomático, la seriedad de los compromisos, la calidad de las relaciones, sobre todo, mantenidas entre el Ecuador y los países que son, pues, las contrapartes. Es decir, la apertura que tuvo con todos absolutamente, porque usted puede hacerla, y todos los ecuatorianos podemos hacer la diferencia de lo que acontece ahora. Es decir, que se escoge una línea tal o cual. Nosotros no. En ese momento, pues, vimos es la necesidad de tener relaciones, primero con todos los países del mundo, y poner un poco más de énfasis con quienes son nuestros socios naturales. Es decir, hacer amistad, profundizar más esas relaciones, ¿no es cierto? En beneficio del Ecuador, que esa es la diplomacia. Sacar réditos positivos en favor del país. Y eso es... Perdón, yo creo que hemos perdido, en esta época hemos perdido nosotros, porque ¿de qué nos sirve ser amigos de Cuba, o de Venezuela, o de Nicaragua, o de Bielorrusia, o de Norcorea? Que no último ser amigos, pero los negocios hay que hacerlos. Absolutamente. Exacto, y eso es lo que hay que recuperar en la actualidad, ¿no? Hay que restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales. O sea, las dos van de la mano. Hay que mezclar. Totalmente. Uno no anula al otro, y precisamente el Parlamento andino, y ahí quiero entrar un poco en este detalle, porque ese será nuestro futuro oficio, Dios mediante. Estén electos los dos y van a... Mire, que en un momento determinado también el gobierno planteó la salida de la CAN, planteó también que se desaparezca el Parlamento andino, y nosotros lo que tenemos que hacer es afianzar relaciones comerciales. Mientras más relaciones tengamos con más países, como usted bien dice, Francisco, tú bien dices, pues va a ser de beneficio para todas las partes, ¿no? Y eso es lo que es fundamental. En el Pacto Andino estamos 4 países, en el Parlamento somos 5, Chile no está dentro de la CAN. Formaron parte, salieron, pero Venezuela también,
los cuatro Venezuela países que está actúan, fuera. ¿Ustedes trabajarían para la reincorporación de Venezuela y de Ahí Chile? habría, este es un tema Buscando, delicado. Bueno, claro. Chile en la CAN obviamente tendríamos que recuperarlo, porque está dentro del Parlamento andino, ¿sí? El que no está es Venezuela, ni en la CAN ni en el Parlamento. Claro, es decidir en El tema de Venezuela es un tema absolutamente delicado, porque si no hay un cambio de política económica y política, un reingreso de este grupo. a ver, podríamos respaldar un eventual regreso, porque eso es lo que se trata de fomentar, precisamente la integración. Pero no podemos alinearnos a las decisiones o a la forma de manejo de las relaciones de Ecuador con Venezuela como estamos hoy. O sea, como ecuatorianos tenemos que levantar, no tenemos incidencia porque no es parte de ningún acuerdo, a no ser que sea la UNASUR, que ya es otro tema que se puede tratar. Claro, que ahora incluso están suspendidos con el Mercosur, ¿no? Con el Mercosur están también. discutiendo qué pasa. Así es. Y bueno, Doctor Johnson, esta propuesta que nos acaba de plantear, hay que fortalecer entonces que esta integración latinoamericana a través de darle nuevamente vida al acuerdo, al Pacto Andino, a la Comunidad Andina de Naciones. ¿Usted creería que debe volver Chile, debe volver, o debemos promover estos retornos de Venezuela, Chile, y capaz que ampliar algo más, ¿no? Sí, mire, lo que me decían mis maestros, que fueron a lo largo de mi carrera, por ejemplo, Leopoldo Benítez Vinuesa, o Miguel Albornoz, o Pepe Ayala, en fin, Alfredo Pareja Discanseco, que decía, para los países pequeños es vital hacer amigos y mantener amigos. Es lo que necesitamos nosotros, que nos respeten y respetamos. Dentro de lo que significa el respeto a la soberanía de los países, debemos hacer amigos y saber hacer amigos para estar fortalecidos y poder recurrir en un momento dado a esa amistad que nos favorezca, ¿no es cierto? Y si es que nos favorece la inclusión de nuevos estados que tengan una misma, que le digo, idiosincrasia, intereses comunes, qué mejor. Nosotros apoyamos todo eso dentro de la amistad. Usted ya desde este aporte diplomático que podría servir mucho en el acuerdo, en la CAN, en la Comunidad Andina, ¿usted cree posible que Chile se interese, por ejemplo, nuevamente en eso? ¿O nos plantearán un tema de un acuerdo Chile-CAN para mantener? Hay esas posibilidades, así, ¿no? Hay esas posibilidades de acuerdos en este tipo de organismos regionales o subregionales, como es el caso del Pacto Andino, del Acuerdo de Cartagena inicialmente, que puede haber acuerdos de asociación de otros países, de otras regiones, ¿no es cierto? Entonces, es factible todo eso. Absolutamente. Chile está asociado a la CAN, no es integrante, pero está asociado. Pero es de los países que nació en la CAN. Así es, se retiró, pero luego ahora está como asociado. Pero lo que hay que promover precisamente es eso, la integración. Eso depende del interés y la adhesión de Chile en este caso. Las puertas estarían abiertas para nosotros. Deberían trabajarse claro que sí. en eso. Y hacer otros acuerdos, ¿no? Hacer otros acuerdos. Estamos hablando de que, por ejemplo, el tratado de multipartes que vamos a tener, el acuerdo comercial con la Unión Europea, que bueno, se ha hecho prácticamente en los últimos días al apuro por las presiones económicas, más que un acuerdo, es una adhesión, ¿no? Finalmente lo logramos. Pero ¿qué pasa con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial? Entonces ahí había un planteamiento que decía, pero se trata de que el Parlamento andino, se trata de fomentar la integración. No se contraponen en absoluto. Lo uno con lo otro. Patricia, mire, hay que tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Claro que sí. Yo les digo una cosa que es muy importante aquí sobre lo que trae Pati a colación. El acuerdo con la Unión Europea fue planteado hace más de 10 años, 11 años en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y se lo echó por la borda a la basura con este gobierno, y se han esperado 10 años, se ha desperdiciado, que eso es imperdonable, haber perdido 10 años para ponerle nuevamente en las negociaciones en ejecución. Eso no puede ser. Tiene que explicar el porqué de ese desdén porque al final del gobierno comienza... Con Estados Unidos lo mismo. El ATP, ¿por qué estamos sufriendo? Por esa misma actitud de echarles en la cara a un socio importante. Entonces, estas cosas son muy delicadas. Los dos coincidirán entonces que los acuerdos comerciales y que la integración es importante. O sea, fundamental. ¿Eres partidaria, Pati, de hacer una apertura con condiciones o una apertura?
A ver, yo creo que cada país obviamente tendrá sus condicionamientos, ¿no es cierto? Entonces eso hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a acuerdos que sean los intereses, por supuesto respetando los intereses de cada país, pero que sea de alguna forma una política, integrada, ¿sí? Que sea realmente que tenga peso. ¿Qué es lo que está pasando con el Parlamento andino? Ahora se está formado por estos 5 países, cada uno de ellos tiene 5 integrantes, son 25, pero claro, se hace recomendaciones, pero no tiene un peso, es decir, como no es vinculante, entonces tenemos que de alguna manera, los que hagamos parte de este Parlamento, buscar esa posibilidad de que no solamente tengamos voz, sino que tengamos voto. Hay temas fundamentales, como hablábamos del tema económico, educación, tecnología, que turismo. el Parlamento andino comience a legislar en nombre de la comunidad ya. A ver, mira, no se podría, el Parlamento Europeo, no se podría, pero ese sería el camino. Claro, pero bueno, ese sería lo ideal, ¿no? En el futuro. Hoy por hoy, que mejor. Pero sí. Pasaría la propuesta de Patti que dice debatamos que el Parlamento andino que comience a legislar como comunidad. Bueno, como comunidad eso sería lo ideal, ¿no es cierto? La evolución tiene que llegar en algún momento. Eso es lo que propende las organizaciones subregionales, en este caso el Pacto Andino. Es decir, que unifiquemos las legislaciones. Tenemos el mismo código, el mismo principio. El derecho romano es general para todos. El código de Andrés Bello, absolutamente el código civil nuestro es el mismo. ¿Qué áreas usted comenzaría en el tema de la integración? Por ejemplo, el movimiento de personas, que es lo fundamental. El comercio abierto, por ejemplo, que eso está totalmente cerrado. Tiene limitaciones y ahora tenemos salvaguardas. Entonces, primeramente las cosas que son de la vida diaria, ¿no es cierto? Poner en ejecución y facilitar esa movilidad humana y de comercio, de transporte, en fin. El aspecto de la movilidad, por ejemplo. ¿Cómo podemos hablar de integración cuando para viajar entre nosotros nos demoramos horas y horas? Más fácil y más corto es ir a Miami, por ejemplo, que viajar a La Paz, ¿no es cierto? La Paz, sí. Entonces, esas cosas debemos llegar a concretar a una legislación común para que nos permita para poder agilizar en temas fundamentales, ¿no? Yo creo que aquí debe regir un principio de reciprocidad. Es decir, estoy de acuerdo con el embajador, y es precisamente está dentro del plan de gobierno de Cintia Viteri y Mauricio Pozo. Eliminar las salvaguardias. Es decir, es complicado, sí, porque claro, tenemos la diferencia cambiaria, la devaluación del peso, del sol, y nosotros tenemos el dólar, en fin, pero se puede generar mecanismos que precisamente nos permitan un libre comercio. En un momento dado, yo recuerdo que había escuchado a un gran estadista, un economista, que decía, a ver, en la actualidad todos los países quieren exportar. Si todos exportamos, ¿quién compra? O sea, ¿quién importa? Entonces ahí viene este principio de ida y vuelta. Lo que era el trueque, pero con dinero, ya más organizado, más en serio. Pues. Entonces, de esta manera, el tema fundamental y lo que más preocupa a la región sin duda y a nuestro país es el tema económico. Si empezamos por ahí, en esta liberación, por supuesto, de salvaguardias, empezamos a atar otros aspectos. Tema fundamental, la educación, el turismo. Imagínense que como comunidad lográsemos catapultarnos a nivel internacional, es decir, Europa, a los Estados Unidos, al Asia. Los recursos serían bien dirigidos, bien encaminados, y no tendríamos que gastar tanto. Antes de irnos al corte, entonces ustedes veo que sí compartirían en esta idea de nuestros socios después de Europa y Estados Unidos, Colombia y Perú. El crecimiento después del acuerdo de paz con el Perú económicamente ha sido altísimo. Habría que fortalecerlos y generar una estructura para eso. Desde luego, claro que sí. Yo soy uno de los iniciadores de esta relación con el Perú. Cuando regresé del Perú, me encomendó el ministro de la época, Diego Paredes. Entonces yo me encargué, yo soy el creador de lo que existe ahora en grande, porque escogimos los temas y pudimos identificar qué era lo mejor para los dos países y salimos adelante. Vea cómo ha crecido. La integración es nuestra salvación. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con Patricia Terán y con Edwin Johnson, candidatos al Parlamento andino por el Partido Social Cristiano y por el Partido Sociedad Patriótica. En un momento volvemos.
En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Kilo toa kuchata riksingichu. Shugmai rikunaya kuchami kan. Chay mantami Ecuadorka shugashtawan sumak waycha mama llakta nishka kan. Chay mantami sumak riksinaya mama llakta nihu panga kunata chaskishka. Kilo toa kuchaman yaykungapaka mana ima kulkitachu kuna kangi. Riksichinata riku wasika, Turismo Ministerio, ishkay waranga chunga ishkay wata. Abril quilla, chunga shuk punjami, shuti kilkashka pangawan, yanga yaykunalla, mana ima kulkita kushpa yaykunalla nirka. Shinaka, kashna kunaman yaykushpaka, mana ima kulkitachu kunakangi. Shuk shuti kilkashka pangapi, chashna nihushkata ni. Shinaka, kilo toa kuchaman yaykunapaka, mana pipachu kulkita mañana kan. Riksichinata riku wasipash, Turismo Ministerio. Alpa wairata riku wasipash, Ambiente Ministerio. Yaykunamanta, kulkita mana kuna kashkatami nikun. Kay Samarina punllakuna, Ecuador tara riksi. Son las 12 horas. Con 37 minutos. Inicio del espacio publicitario. Cuando te llegue un cachuelito, tú ya sabes qué elegir. La nueva Elastrocryl óptima de Pinturas Unidas. Es calidad látex tipo 1. Tiene 21 colores directos, más de 1900 combinaciones. Es de bajo olor y rinde. Llegó Elastrocryl óptima de Pinturas Unidas para pintarle una sonrisa a tus clientes más pilas. Pinturas Unidas. Ecuador nos inspira. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y, como es obvio, habíamos seguido conversando. Y vamos a continuar ahora con Patricia Terán y Edwin Johnson, nuestros candidatos como país del Partido Social Cristiano y de Sociedad Patriótica para el Parlamento Andino. Algunos ecuatorianos dirán, Pati, ¿para qué servir el Parlamento Andino, no? O sea, ¿cómo nos concretamos? ¿Por qué? Porque fue un largo camino hasta que lleguen a una elección directa. Pasamos porque el Congreso de la época designaba, por lo general, a los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales, o cada vez, dependiendo de quién dirigía el Congreso, era presidente, decía, estos son los delegados al Parlamento Andino, y acudían, y habían comisiones y estas cosas, ¿no? La experiencia esta de los últimos años, de que han sido ya en elecciones directas, de que sea una representación permanente, ¿crees que vale la pena? ¿Crees que deberíamos hacer? ¿Cómo evalúas de este rato el Parlamento Andino? A ver, yo pienso que hay que promocionar al Parlamento Andino. Primero hay que empezar a visibilizarlo, porque realmente la gente desconoce. Hasta yo eventualmente, te digo, en un momento dado decía, vamos a ver, a investigar para qué mismo sirve el Parlamento Andino. La gente no sabe. ¿Qué es el Parlamento? ¿Para qué es útil? Exacto. Entonces, ese sería el primer paso, porque yo personalmente no sé qué es lo que han hecho los parlamentarios andinos ecuatorianos en estos últimos 10 años. Desconozco, sé quiénes son, pero no se sabe qué es lo que han hecho. No ha habido un informe, además. No se comunica, no se informa, no se promueve, no se le da el peso. El ecuatoriano, el ecuatoriano generalizadamente conozca qué es el Pacto Andino, para qué sirve. ¿Qué beneficios nos puede traer a los ecuatorianos? ¿Qué tipo de legislación se puede hacer en el Parlamento? Y los acuerdos, claro, a los consensos que se lleguen. Por eso también me llamó la atención entrar, yo como comunicadora, decir, bueno, voy a tener esa posibilidad de saber, de dar a conocer a mi país qué es lo que se está haciendo allí, cuáles son los beneficios, porque tenemos múltiples beneficios siendo parte del Parlamento. Ahora, mira, por ejemplo, Chile y Colombia tienen una fórmula que me parece la más adecuada para la elección de los parlamentarios, que es, ellos son también congresistas, legisladores, ambas parlamentarios andinos. Es decir, tienen incidencia dentro de
la Asamblea claro, o del para Congreso. poder viabilizar las leyes. Exacto, esas reformas, esas propuestas se pueden también canalizar a través de la misma Asamblea. Entonces, Desde luego. sí, Eso es un punto que lo podemos, que será más fácil incluso de realizar. que no sea una elección directa, sino que sea una representación. Es elección directa de sufragio, sino que además pero forman además, parte. o sea, cumplen con los dos roles. Entonces, eso es ¿Usted interesante. creería en esta parte es posible, y ahí apelo no al embajador sino al abogado, claro, al abogado. de que las dos representaciones se pueda, porque puede ser que usted es candidato a parlamentario, de usted a asambleísta por el distrito norte de Quito y también al Parlamento andino, pero gana una sola de las dos? ¿Se podría votar de las Yo dos? creo difícil. Perdón, aclaro A ver, eso sí. porque no es así. Ya. Es decir, yo soy candidata, somos candidatos al Parlamento andino, Ya. pero también trabajamos como legisladores. Forman parte Esa de la, forma parte de la de la asamblea. asamblea. Esa Ya. es la, y Ahora, es ¿cuál sería la interesante, propuesta suya? ¿Usted analizaría yo, por esto así? ejemplo, no había escuchado ni había pensado esto, que me Ya. parece interesante, porque se podría llevar la voz cantante como legislador ecuatoriano en el parlamento de su país y absorber todo ese conocimiento, esas propuestas y llevarlas al parlamento andino. Para Me parece- viabilizar me además parece, en la claro, asamblea, ¿no? claro, Y puede viceversa. ser. Eso fue antes que los legisladores eran nombrados representantes del Congreso Pero ya ecuatoriano. no formaban parte del Congreso ecuatoriano. No, sí. ¿Ah, sí? Ahora es que no forman parte. Pero cuando era parte del Congreso, el Congreso designaba de Claro, entre todos los sí. miembros del Congreso, ustedes son la representación al Parlamento andino, y duraban 2 años. En la época en la que los asambleístas también duraban 4 y 5 años, ¿no es cierto? Pero estos mecanismos, cómo darle, como ha dicho Patricia, cómo darle vida, ¿qué iniciativa tendría usted, por ejemplo, para darle más vida y que los ecuatorianos comencemos? Porque si usted dice, ¿qué habrá hecho Pedro de la Cruz? ¿Qué habrá hecho el señor Zambrano? Claro, ¿Qué habrá no hecho se usted? sabe. Oh, claro, A o lo sea, mejor hicieron algo. les hemos visto en los aeropuertos yéndose, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué usted plantearía para eso? Patricia Mire, acaba de revolucionar sí, mire. el Parlamento andino este Mire. rato. Yo no soy tan revolucionario. Ojo, no hablamos No. de cualquier revolución. No. Me refería al planteamiento. Ok. Entonces, mire, nosotros tenemos en Sociedad Patriótica un grupo de profesionales de Ya. más alto nivel realmente, que se ocupa de todos los sectores que interesan al Ecuador dentro de la política que se pueda llevar a cabo. Entonces, ahí estamos formulando propuestas realmente muy amplias con el objeto de que puedan ser planteadas dentro del Pacto Andino. Ya. Entonces, vamos a tener propuestas referidas a las relaciones, diga usted, comerciales, económicas, de libre tránsito, que posibilite el desarrollo tecnológico del Ecuador a través de la cooperación entre los países, de la cooperación agrícola. Tenemos un gran candidato ahora para vicepresidente, es un agroindustrial conocidísimo en la costa, en la sierra y en el oriente. Y que él El tiene candidato de ustedes, de Sociedad Patriótica. Johnny Jorge, que es un agroindustrial. Jorge es el apellido. El apellido Jorge, Ya. con 2 Gs. Mire, es un conocedor, un técnico de la agricultura y de la agroindustria increíble, y él tiene una serie de propuestas. Entonces, todo eso se puede llevar a cabo a través de los trabajos que realiza el Parlamento andino. Pati, además de esta estructura que es novedosa, yo siempre creí que los parlamentarios debían tener esa representación, o sea, creía en lo que pasaba antes, que un legislador volver un ecuatoriano, poco a ese- pero que si hay de elección y que formen parte del Congreso también resulta Sería mejor muy todavía interesante. para Sí, poder sí, precisamente tener un poco más de peso dentro de nuestro país. Además de esto de visibilizarle, una propuesta adicional, cómo hacer que tenemos digamos, el pasaporte que es de la comunidad andina, pero, tú habías topado el tema del turismo, como movilizarnos dentro de la región para atraer en conjunto, hacer paquetes en común, o cuál sería el planteamiento Claro, ese en es el tema es turístico. uno de los temas, pero de las formas, pero también hacer promociones, es decir, paquetes promocionales Ya. que nosotros podamos mandar a Europa, a la Una CIA, a los legislación Estados común. Unidos, que sea algo atractivo a nivel común. Imagínate, podemos explotar tantas cosas a nivel regional, sí. ¿no es cierto? Que hacemos cosas aisladas, Ya. ¿por qué no unificarnos? Claro, y eso vender es, un claro, paquete así común un de la paquete comunidad. común. Eso hacíamos cuando ¿Se estábamos imagina? en Alemania, por ejemplo, trabajábamos con los colegas en Berlín, que estuvo durante Ya. la unificación y la caída del muro, con los colegas de Colombia, con Venezuela y Perú. Hacíamos paquetes ahí y venían
Venían todos los turistas alemanes y de Europa en general a visitar 3 o 4 países de la región. En este caso Entonces, serían mucho 5. mejor. Claro. Mejor todavía. mejor Estatuir todavía, eso, sí, por sí. ejemplo, formidable. La legislación en este sentido, la verdad es que las recomendaciones, la carta social de la comunidad andina, que creo que vamos por la 9ª o 10ª ya, no se han podido medir, porque pese a que somos digamos, en el discurso integracionistas, hay que dar pasos mucho más firmes para esta integración. Ustedes han dicho la parte económica, el embajador Johnson nos decía la parte agrícola es importante, la parte de soberanía alimentaria. Tú nos habías hablado del turismo y también de la estructura como tal. ¿Será que estamos preparados para eso, Pati? Para ponernos de acuerdo como comunidad. Yo pienso que sí. Ahora, uno de los temas que también ha sido quizá la piedra de tropiezo dentro de la comunidad andina es precisamente la diferencia ideológica. Entonces, en un momento determinado, los países, si no están alineados, puede ser que no salgan adelante. Otro, el tema también de la diferencia monetaria, el manejo económico, monetario. Nosotros tenemos el dólar, en fin, ellos tienen otras monedas. Entonces, claro, no estaban de acuerdo en el comercio. Pero ahí es precisamente lo que hablábamos hace un rato, que tenemos que despolitizar. Esto tiene que ser hacer amigos, establecer acuerdos, y ahí sí sacarlo se puede ideológico, sino más bien exactamente. O sea, no podemos seguir manteniendo. Despolitizar no me gusta mucho porque yo promuevo la política. No, pero en ese sentido, sacar las tendencias ideológicas para encaminarnos hacia el bien común, que no es tan difícil si tenemos un gobierno adecuado, como el nuestro. Como el que va. ¿Usted cree, embajador Johnson, que podríamos llegar a tener como comunidad andina una política exterior común, por ejemplo? Mire, yo creo que sí. ¿Sí? Yo en mi caso particular, yo era funcionario de la delegación del Ecuador ante Naciones Unidas en Nueva York, estuve 6 años ahí. Y un muy entusiasta embajador ecuatoriano, el embajador Miguel Albornoz, él promocionaba esta idea. Y comenzó él con la fórmula de trabajar conjuntamente los 5 países andinos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, no para hablar de temas de fondo, sino para hablar, por ejemplo, de temas menos formales. Cualquier tema, pues, uno de ellos era el portavoz y hablaba a nombre de todos los de la comunidad andina. Ya se ejercitó. Yo no sé por qué razón eso se dejó, que era una buena costumbre que pudo haber sido más profunda, es decir, ir avanzando y profundizando. Pero que puede venir con la línea de hacer una política exterior. Claro, de desarme, que le digo, de pacificación, de educación. Absolutamente, se puede ir trabajando. Y se llega a concretar en una tesis general de todos los 5 países, que no es difícil. ¿Sí? ¿Seremos capaces, Patricia, de renunciar así como hemos tenido 10 años de discurso? Hay que saber negociar. Los ecuatorianos no sabemos negociar. Pero nos hemos tenido 10 años en un discurso de sacar lo que queremos. Soberanía. Es que eso es lo que hay que cambiar. Claro. No significa no ser soberanos, al contrario. Pero no podemos nosotros sacrificar el bien común por un principio ideológico que no aglutina tampoco a la mayoría de ecuatorianos. Y que no convence al mundo. Y que no convence, y que vemos que el resultado tampoco es el óptimo, el positivo que nosotros habríamos querido, habríamos esperado, porque hay muchos que pensaron inicialmente hace una década que estaban bien encaminados, después se arrepintieron. Pero eso es precisamente lo que hay que hacer y lo que hay que promover. A mí me preocupa de manera especial que si no movemos este modelo que hemos mantenido en estos 10 años, vamos a precarizarnos. Vamos a seguir en lo mismo e irnos para atrás. Hemos regresado, hemos retrocedido. Eso es lo más preocupante. En estos minutos que nos queda, que son un poquito más de 10, para conocerles e ir indagando en todo lo que van a promocionar. Esta es una candidatura nacional, van a tener que recorrer el país, porque la representación es de todo el país. ¿Qué tesis llevará de Patricio Zuquilanda usted así que diga, mire, es necesario que Patricio Zuquilanda, como candidato a la presidencia, y yo como candidato al Parlamento andino, tenemos estos 3 puntos básicos? ¿Cuáles serían, embajador? Mire, hay varios, pero fundamentalmente yo creo que es importante seguir lo que el partido
tiene como base fundamental de trabajo y lo que está generalizando y promocionando el candidato a la presidencia, el doctor Patricio Zuquilanda, que yo comparto plenamente. Me había faltado decirle que yo conocí al coronel Gutiérrez cuando él era teniente coronel. Cuando él era profesor, antes de eso, era profesor de la Academia de Guerra y un gran alumno realmente. Y luego estuvimos juntos, cuando él era jefe de canciller, yo era director general de protocolo. Estuvimos juntos también. Estaban en el Palacio juntos. Yo en el Palacio menos. Menos. No, usted era director, no jefe de la Casa Civil, sino director general de protocolo de la República. Entonces, yo siempre le conocí como una persona muy seria, muy dedicada, un hombre inteligente y interesado en la defensa de los intereses profundos del Ecuador. Coincidió con Patricio, que tenemos el mismo tiempo, él es un poquito mayor a mí en edad, pero estuvimos juntos, hicimos desde inicio la carrera diplomática y hemos trabajado permanentemente en una forma conjunta en favor de los intereses del Ecuador. Y entonces usted tendría integración que tiene paso libre un paso libre de movilidad humana. ¿Qué otra sería la tercera visión? Y luego desde crear la el interés a través de las compañías aéreas, sobre todo, que nos ofrezcan mayores facilidades en las rutas, mayor pero facilidad, eso también será que el país genere también desde rutas luego, que le permitan. Pero hay que trabajar conjuntamente y crear ese interés. De otra manera vamos a continuar en la misma rueda que no se mueve. Patricia, en el tema cuando conversas con Cintia Viteri y con Mauricio Pozo, ¿les has planteado cuáles son las ideas base que como país y como representantes de ellos para la presidencia y vicepresidencia y tú al Parlamento andino, hacer tres cosas, estas vamos a irlas tratando? ¿Cuáles serían? O sea, va de la mano con el planteamiento del proyecto, del país y del planteamiento de nuestro plan de gobierno. Y el tema económico, que es fundamental, que nos preocupa a todos, que lo hemos planteado, ha planteado Mauricio Pozo, y que nosotros lo estamos de alguna manera promocionando para que se conozca lo que se quiere hacer. El tema de los tributos, eliminación de ciertos impuestos, el tema de educación, que también es fundamental. Esto también mi planteamiento dentro del Parlamento puede ser interesante, no solamente como la Universidad Andina, sino otras universidades que abramos el espectro, no para un intercambio estudiantil necesariamente, sino para que universidades importantes destacadas de Colombia, de Chile, que hay algunas, puedan venir también a nuestro país y empezar a funcionar sedes. Incluso se me ocurrió, y esto no me parece descabellado, que en esta famosa Universidad Yachay, que está ahí para 100 estudiantes, se ha gastado más de $1.000 millones. ¿Por qué no abrir esa posibilidad de que universidades del Pacto Andino, de la comunidad andina, pongan también una carrera, que ellos contribuyan con profesores, con equipos? De esta manera también los costos disminuyen. Imagínense, o sea, ese elefante blanco, porque así es, penosamente, no se puede mover sin el plata en el país. Entonces se puede promover algunos aspectos que son muy interesantes. La seguridad social universal de todo el Pacto Andino, por ejemplo. El candidato Patricio Zuquilanda está planteando eso, que vuelva y que los fondos del seguro sean manejados por los dueños, que son los afiliados y los jubilados. Y usted cuando dice que no sea parte de la CAN, la seguridad social, es decir, de que los tiempos, si yo voy y trabajo en Colombia, esos tiempos se me validen aquí en el Ecuador para mi jubilación, o si voy al Perú, si un boliviano viene, que le sirva a los dos. Exactamente, de eso se trata. Eso se intentó hacer con España, ¿no es cierto? Pero no se llegó a ningún acuerdo. Es más difícil. Un poco complicado, pero se lo puede lograr a través precisamente del... Eso es integración. Eso es integración. Claro que sí. Con planes absolutamente claros y palpables, ¿no es cierto? O sea que la seguridad social, nosotros podríamos, al igual que si vamos a Colombia, a La Paz o a Lima, tener cobertura de salud, si por ejemplo. Va a jubilarse, cobertura, y que si uno va a trabajar en otro país, también le sirva esos años de trabajo, y no necesariamente con un cargo diplomático, como sucede. Pero hay muchas, y tenemos que ser realistas, hay muchísimos colombianos que están en nuestro país y que tienen también, trabajan y eventualmente querrán regresar. Ellos también querrán que se les valide los años de trabajo en otro país, y de igual manera los ecuatorianos. Justicia también, desde luego. Esa es una de... En dos cosas que están, embajador.
Ya no tenemos el problema fronterizo con el Perú. Posiblemente la paz comience a caminar en Colombia, con lo cual los temas de seguridad, aunque algunos dicen que ahora es donde debemos tener más seguridad con el proceso de paz en Colombia, pero de usted hemos cerrado una parte que es lo del Perú. El acuerdo de paz con el Perú nos ha permitido crecer económicamente. En temas de seguridad, ¿qué más harían en el Parlamento andino? Bueno, la seguridad colectiva también, es decir, tener Plantear una una cooperación política en cuanto a nosotros podamos cooperar como país y así el resto en favor de todo el conglomerado andino. Los militares, ¿qué deberían hacerse ahí? ¿Tener que una fuerza común? Una fuerza común ¿sí? especial, por ejemplo, que en un momento dado se requiera, entonces concurrirían todos en unísono a defender tal o cual la situación que se plantea. ¿Cómo defenderse desde la comunidad andina? Exactamente, ¿sí? Frente a cualquier ataques, situación, ¿no?, interna misma, ¿no? ¿Se puede en virtud de la Carta de la OEA? Ese es justamente el principio que existe de la... El TIAR, el famoso... exacto, el Tratado de Cooperación Recíproca entre los países miembros de la OEA, ¿no? El TIAR. En seguridad... Ahora, sí, este es un tema fundamental y que también hay que traerlo nuevamente a la palestra, es decir, hay que discutirlo, hay que toparlo no solamente como un tema del Parlamento, sino como política de Estado. Es decir, los países sí que pertenecemos a la OEA y a la comunidad andina en general, tenemos que estar alineados en este tema de seguridad, ¿cierto? Ahora, no sé si se podría hablar eventualmente, sería fabuloso, ¿no? De tener una fuerza común, pero se lo puede plantear. Se lo puede plantear y se puede llegar a acuerdos. Yo creo que sí se lo hace de manera visible, como hemos comunicado, responsable, y sobre todo también de la mano, es decir, en equipo con el gobierno, porque aquí vemos que se dan pasos como cada uno aislado, ¿no? Dentro del mismo gobierno hay diferentes criterios y ni se diga a nivel regional. Entonces aquí ponerse de acuerdo va a ser lo más importante, lo primero. ¿No? Es un poco despojarse de la representación nuevamente, política. Hablamos del tema ideológico. Y ponerse al servicio del país en común, si llegan. Embajador Johnson, ¿por qué deberían los ecuatorianos votar por usted para que vaya al Parlamento andino? Bueno, porque no solamente por mí, yo creo que represento a un partido político que está interesado en hacer las cosas bien, las cosas con responsabilidad, con honorabilidad y con honestidad. Es decir, la experiencia yo creo que es fundamental. Creo que 46 años de haber permanecido representando al país en diferentes países y en diferentes organismos internacionales como es las Naciones Unidas, la UNESCO, ante la Liga Árabe, eso sí le da a uno también la representatividad y la posibilidad de ejercer debidamente esos intereses que el Ecuador tiene que defender. Pati, ¿por qué deberían votar entonces por Patricia Terán, lista 6, y no por las listas 3 del embajador? Bueno, ya no me puedo poner oposición. No. ¿O por qué voten? ¿Cuáles serían esas razones? Yo creo que compartimos eso, y eso es la verdad de la oposición. O sea, todos estamos alineados en que tenemos que tener un cambio. Nosotros, personalmente, como lista 6, ese cambio positivo que es fundamental para el país, para la región. Eso es lo que nos promueve. Además, un baño de transparencia, de honestidad, que es lo que estamos buscando con nuestro gobierno. Sincerar cifras, hacer acuerdos, tener trámites también de préstamos a nivel internacional que sean más blandos a largo plazo, no con esos intereses tan altos, promover la educación, el emprendimiento, la empresa, en fin, hay algunos planteamientos que obviamente van de la mano con lo que yo voy a hacer dentro del Parlamento. O sea, no puedo decir de manera aislada, porque esto no va a funcionar así, esto va a funcionar como un equipo de trabajo. En ese equipo, embajador Johnson, se nos está yendo el tiempo. Le diría yo, usted espera que visitar todo el Ecuador con el candidato a la presidencia. Su trabajo va a sentarse más en Quito. Le han encargado. ¿Cuál es su segunda candidata en este caso? Bueno, está la doctora María Pubenza, ¿no? María Pubenza Fuentes es la segunda, y así por el estilo hay profesionales de primera línea, ¿no es cierto? Toda la lista está conformada por profesionales especializados de tal manera que es
un aval para posibilitar nuestra candidatura. Voy a recorrer porque tengo un gran ejemplo que es Lucio Gutiérrez, que él se recorre, que es increíble como camina. Caminador, yo me he comprado varios zapatos así. Pero los Patricio Grandes igual. También un embajador increíblemente fuerte para estas lides. Pati, vas a recorrer el Yo país. empecé a caminar, sí. Sí. O vas a dejarte más en Quito, vas a ir a Guayaquil, No, a yo Manabí. creo que es fundamental hacer ciertos recorridos. Sí. Obviamente nos gustaría cubrir 24 provincias, pero es imposible en tan poco tiempo, ¿no? Hay que ir a ver qué es lo que necesitan. Pero hay palpar ciertos eso, lugares que son más vulnerables y a los que nosotros debemos, por responsabilidad, tenemos que acercarnos. Empecé ya el recorrido con Mauricio Pozo, en algunos sectores que están un poco más cercanos. Vamos a continuar, vamos a ir inclusive a visitar el área terrible, dramática del terremoto, en Manabí, en fin, y así vamos a planificarlo. Ojalá alcancemos. ¿Se transformó la vida, Pati? Yo creo que nos cambió la vida a todos los ecuatorianos, totalmente. O sea, no sé si yo pensaba si me dices, a raíz del terremoto, somos otro país, definitivamente. Otro país. Pero miren, en esta desgracia, en esta calamidad, yo creo que se permitió visualizar los verdaderos problemas que tenía el país desde antes. Es decir, que no es que por el terremoto, sino que antes ya estamos. Una cosa que hay que rescatarla, ¿no? Pero la respuesta solidaria, ojo, también de quién viene. O sea, y eso hay que hacerlo transparente, transparentarlo. Lo que dirían en este régimen, hay que visibilizarlo. Y transparentar, porque los recursos no necesariamente han venido del gobierno, han venido mucho de la empresa privada. Claro. Un último mensaje para sus electores, embajador Johnson. Bueno, que confíen en la seriedad que representa el Partido Sociedad Patriótica a través de sus candidatos, vale decir, al Congreso con Lucio, a la presidencia con Suquilanda y al Parlamento Andino con Johnson y su equipo. Que hay seriedad y patriotismo. Pues lo mismo, el cambio positivo. Sí. Vamos a ir a la carga vamos a ir con la caballería que tiene Pati, el último mensaje entonces. Nosotros somos de a pie, pero también vamos a ir a la carga con Cintia Viteri, con Mauricio Pozo, mi persona, por supuesto, el Parlamento Andino, junto a Larry y mi banda, que es mi alterno, un economista de primera reconocido además aquí, guayaquileño, y que nosotros queremos precisamente hacer ese cambio que necesita y fundamental que quiere el país. Y nosotros queremos agradecerles a ustedes dos por habernos acompañado. Es quizá el primer acercamiento de candidatos a Parlamento Andino de los medios de comunicación. Tanto Gonzalo Rosero como Radio Democracia, a la cadena Democracia TV, va a ofrecerles a los ecuatorianos este acercamiento a conocer algo más de quienes están disputando un cargo de representación nacional, y en este caso hemos tenido a dos candidatos al Parlamento Andino, Patricia Terán de las listas 6 y Edwin Johnson de las listas 3, el Partido Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. A los dos, gracias por acompañarnos. Y ya les estaremos invitando. Muchas gracias, Francisco, encantado. Sí. Y a ustedes nos estamos encontrando el día de mañana. Estará este programa a disposición de ustedes ya a partir de las 3 de la tarde para que lo puedan volver a encontrar. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias.